En el camino espiritual de los seres humanos, habitualmente no se toma el camino de la experiencia del samadhi como combustible o como experiencia de realización. Muchísimas personas están realizando un camino de interiorización, de intentar detener la mente, disolver pensamientos, observar pensamientos, hacerse consciente de su mundo interno. La experiencia del samadhi es completamente diferente, es una energía centrífuga. No va hacia adentro. Intenta eliminar todo colapso de la energía que se produce en la identificación con el cuerpo o con la persona. Los seres humanos conectamos con la esencia espiritual y la elevamos para llevarnos directamente a lo que nosotros denominamos el estado despierto. El samadhi es la herramienta al mismo tiempo que nuestra naturaleza y algo que nuestro ser está completamente enamorado de ello. Una forma de decirlo muy hermosa, y siempre lo digo, es que nuestro ser ama el samadhi. Cuando los seres humanos adquieren la virtud de elevar su conciencia, empiezan a activar el campo de la conciencia. Voy a definir esto por un instante para que quede claro. El campo de la conciencia es esto, allí donde la percepción puede tener lugar o sentido. Dicho de otra forma, tú puedes tener el sentido de la orientación, puedes tener el sentido de la sensación de ubicación, sentido de la localización, por decirlo así, u orientación. Puedes tener el sentido de lo lejos o lo cerca que es capaz de alcanzar tu vista. Puedes tener el sentido de lo lejos o cerca que puede estar tu intuición respecto a la infinitud. Todo está hecho de conciencia. El samadhi eleva ese campo. El samadhi actúa en muchos niveles, al mismo tiempo de que permea, y aquí es donde se usa el don de la permeación, permea el campo total de nuestra percepción, elevándolo a todos los niveles, desde los aspectos sutiles hasta los sentidos. En los sentidos trabaja de múltiples formas, elevando la belleza en cada uno de ellos, al mismo tiempo que cambiando su potencialidad. En la vista podrías incluso experimentar una neblina, o incluso la sensación de que el espacio se vuelve denso a la vista. En el oído podías experimentar una experiencia no dual, absolutamente no dual, al mismo tiempo que volverte tú mismo cada sonido que aparece en tu experiencia. El samadhi permite que el ser humano tome una total integridad en la experiencia no dual. Algunos dicen que es una experiencia muy profunda, pero al ser centrífuga, no es una experiencia profunda hacia adentro, sino visualmente sensible en el campo de la percepción. Los seres humanos no tienen que ir hacia adentro para experimentar un samadhi profundo, sino lo que tienen que hacer es avivar el campo de su conciencia, experimentando así su máximo potencial. En lo que respecta al espacio, el samadhi vuelve al espacio extremadamente sensible y denso, al mismo tiempo que lo llena de luz y de sentimientos humanos. El samadhi alcanza su esplendor en el amor. Antes de llegar al amor, el samadhi puede experimentarse en diferentes dones, actitudes y aptitudes. Tiene cualidades muy hermosas, como por ejemplo la cualidad de coger a tu conciencia y volverla completamente transparente, experimentando que eres un ser absolutamente sin forma. La elevación de la conciencia que produce el samadhi te hace experimentar o te permite experimentar una gran cantidad de luz en el campo de la percepción y en lo no perceptible. Lo más hermoso del samadhi no es únicamente cómo se expresa cuando una persona lo está experimentando, sino cuál es el residuo que deja después de esa experimentación. Algunas personas consideran que el samadhi alcanza realmente su valor, o dicho de otra forma, es realmente samadhi cuando se vuelve extremadamente sensible, puro y exacerbado. Dicho de otra forma, cuando alcanza su clímax cumbre. Pero el samadhi trabaja en diferentes niveles de frecuencia. Hoy quiero explicarte dónde comienza dónde podemos nosotros empezar a asimilar que realmente está sucediendo un samadhi.
Muchas personas en la sociedad espiritual tienen la cualidad de detectar cierta sensación de presencia. La presencia es la sensación sutil del espacio hecho sensible. La gran mayoría de seres humanos no pasan de una leve sensación de presencia y en la gran mayoría de ellas está asociada al cuerpo. Cuando le preguntas dónde está la presencia, dicen que ellos la están sintiendo en el cuerpo. La gran mayoría de personas no la experimenta en el espacio de la conciencia. Cuando la presencia es experimentada en el espacio, significa que lo sutil ha empezado a hacerse visible. Eso significa que el campo de nuestra percepción empieza a tocar lo que no tiene forma. La manera en la que la conciencia toca lo que no tiene forma lo hace a través de volver al espacio perceptible. Sin la sensación perceptible del espacio, el samadhi no puede tener lugar. Todos los seres humanos experimentarán el samadhi en la medida en que cambie de ser una leve sensación de presencia sutil en el espacio a comenzar a experimentar su potencial. Cuando el espacio cobra sensibilidad exacerbada en su experiencia, empieza a modificar los sentidos. Justo cuando empieza a modificar los sentidos podemos entender que está ocurriendo la experiencia del samadhi. Si se queda en una leve sensación sutil de espacio, podría no ser el comienzo de un samadhi, lo cual implica que la experiencia tenga que volverse aún más incandescente para activar lo que es la conciencia. La base fundamental del samadhi no es únicamente la experiencia que se vivencia, sino cómo vuelve incandescente y hace arder la conciencia. Cuando la conciencia está expuesta a la luz del samadhi, está expuesta a un cambio de frecuencia o vibración, lo cual significa que haya hecho o haga que la propia percepción tenga que modificar su frecuencia, por lo tanto modificar su realidad. El aumento en sí de la frecuencia es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestra experiencia espiritual por dos motivos. El primero es porque la frecuencia de la separación es eliminada en la elevación de esa frecuencia. Y el segundo es que en la elevación de la frecuencia volverá incandescente toda la percepción. Esta segunda parte es la más hermosa de todas y significa que el ser espiritual podría en algún instante no tener un samadhi muy exacerbado, pero sí haber permeado totalmente, haber encendido totalmente su percepción. Cuando el samadhi deja un residuo en la experiencia de un ser humano, o sea, después de la experiencia espiritual del samadhi, deja un residuo y este residuo se extiende, significa que el samadhi ha sido profundo. Cuando un ser humano tiene la experiencia, sale del samadhi y el samadhi desaparece, significa que el samadhi no ha sido profundo. Dicho de otra forma, no ha modificado totalmente el campo de la percepción. Si tú tienes una experiencia espiritual y al momento siguiente estás en la persona, no has experimentado realmente un samadhi. El samadhi siempre deja un residuo espiritual que no puede ser modificado por el ego tan rápidamente. Las personas podrían tener microsamadhis en su vida diaria. Si cada vez que lo tuvieran fuera auténtico, después de ese samadhi, y esto es únicamente relativo, podrían experimentar entre 10 y 15 minutos de un cambio de percepción extraordinario, lo cual significaría que en la pérdida de ese residuo podrían tener otro y después otro y después otro, quedando así siempre en el residuo del samadhi. Esto le pasa a muchísimos seres que están experimentando o viven a través del samadhi, que lo que hacen es cuando ven que la sensación, y esto se consigue por sutileza y por querer estar siempre en el residuo de su luz, voy a dejar de utilizar la palabra de residuo, en el beso y en el perfume de su luz. Cuando los seres humanos quieren que esa experiencia se vuelva viva de manera constante, muchos de ellos colocan la percepción o el sentido de existencia en su residuo. Por lo tanto, cuando tienes la capacidad de elevar samadhi, lo elevas y después, cuando quedas en el residuo, disfrutas en la vida cotidiana de un estado no alterado y no condicionado al mismo tiempo, el cual no requiere que tú estés pendiente de tu propia conciencia, porque el residuo ha dejado una purificación que te permite estar en estado despierto sin necesidad de generar autoconciencia. Una experiencia espiritual no es un samadhi. Un samadhi
O sea, nosotros supimos que el fin de semana en el intensivo estuvimos en Samadhi porque, por ejemplo, el domingo no generé y no generamos picos de energía y, sin embargo, estábamos todos envueltos en su frecuencia. Y cuando te fuiste a casa, quizás todavía aún, después de una semana, estás experimentando su residuo. Significa que freíste la conciencia humana. Estuviste plenamente en su frecuencia. Tú podrías tener una expansión de la conciencia o una sensación de ingravidez o una sensación de transparencia que, si después no deja residuo, eso no es un samadhi. A veces es difícil de distinguir porque el samadhi tiene todos los dones del ser, desde el primero hasta el último. La cualidad más hermosa del samadhi es que la conciencia se vuelve tan sutil, que alcanza su esplendor sátvico. Es la presencia más pura que existe y que puede experimentar el ser humano en el reino humano.